Detrás de cada síndrome hay una historia, una persona real, un caso que desafió la ciencia o un acontecimiento tan inesperado que necesitó su propio nombre. Los invitamos a descubrir cómo surgieron algunos de los síndromes más intrigantes, quiénes fueron los médicos, pacientes o episodios que les dieron origen y por qué sus apellidos quedaron para siempre ligados a esta condición que todos nombramos. ¿Por qué un varón del siglo XVIII inspiró uno de los casos más conocidos de la psiquiatría? ¿Qué ocurrió en Estocolmo que dio lugar a un concepto que hoy todos reconocemos? ¿Quiénes fueron Capgras, Cotard, Fregoli o Chesterman y qué descubrieron en sus pacientes? Cada nombre es una pista que nos lleva a entender algo más profundo sobre la mente humana, porque no son solo diagnósticos, son historias que marcaron un antes y un después en la historia de la psiquiatría moderna. Bienvenidos a este recorrido por el origen de los síndromes. Usarle el micrófono a la cuchara. Sacar derechamente. Ahí está. Desde jóvenes criminales hasta abuelas asesinas. Bienvenido a Tecito Time. Enos aquí. Otra vez. Con. Tecito Time. Volvimos otra vez. Sí. Ya no es gracioso. Contra todo pronóstico. Y hoy tenemos un video intrigante. Hermoso. Un video que va a estar dividido en dos partes de lo largo que es. La parte 1 te toca a vos. Y la parte 2 se toca a vos. Así que hoy vos vas a hacer tu actividad favorita, que es escucharme hablar Ahora sí viene lo chido. de cosas. Ignorarte mientras hablas. Claro. ¡Atrapada! Acá les dejamos el momento donde arranca el video por las dudas, por si nos distendemos mucho. Y hay tacita nueva. Sí, después de mucho tiempo, tacita nueva. No, porque en el video anterior estuvo esa. Ah, es verdad. Te Bueno, la cedí a vos para para nosotros presentar pasó tiempo. esta, que es navideña y me encanta porque parece que el hombre de jengibre se está dando un baño Es en mi buenísimo. té. ¿Lo ves? Sí, Está como en un jacuzzi de té. está linda, me gusta. Bueno, como ven, seguimos con micrófonos en objetos random que vamos a ir cambiando video a video. Podríamos haber tenido un micrófono, pero Sí, no ganamos el sorteo. qué Hoy triste. abrieron un local de tecnología acá en nuestra ciudad y nosotros fuimos porque había un micrófono que lo estaban sorteando Sí. y no ganamos. Así que bueno, tocará agarrar la pala y pagarlo como cualquier mortal. Sí, jamás, me niego. El primer micrófono va a llegar al primer canje. Un alias, ahora vamos a dejar el alias. Es mal. No, mentira, no vamos a dejar el alias. Me han dicho, ay, deja el alias. No, chicos, no voy a dejar el alias. Después ya vamos a ir comprando las cositas a medida que podamos. Y ahora que descubrimos que con los micrófonos se escucha así bien, ya creo que estamos cubiertos por un Sí, tiempo. por un tiempo estamos bien. O sea, si seguía escuchándose mal, bueno, íbamos a tener que desembolsar unos pesos, pero mientras tanto, nos mantenemos con esto y estamos bien. Sí. Entonces, ¿se Tipo, sigue escuchando bien? porque aparte es complicado conseguir un micrófono bueno. Encima tengo que comprar dos. No, Claro. Y también, bueno, para los que no nos conocen de otras redes, porque yo sé que la mayoría vienen de Twitter, pero capaz hay gente nueva que nos conoce de otros lados. Si no nos conoces de Twitter y este es el primer video que estás viendo nuestro, por favor déjame en los comentarios. Quiero conocerte. Me interesa. No, me interesa aposta ¿Qué? porque yo. ¿Cómo? No me está gustando ya. No, porque yo deduzco que toda la gente que viene en nuestros videos es de Twitter. Sí. Entonces, si hay alguien, sos una persona a la que te salió un video nuestro al inicio y lo viste por curiosidad, déjalo en comentarios porque me interesa saber cómo funciona el algoritmo de YouTube. Sí. Pero para los que no nos conocen de otras redes, yo antes de la pandemia. Uy, dije la palabra. No. No van a bañar el video. No me quiero ir, señor, por favor. Yo trabajaba como fotógrafa y tenía una cámara profesional, obviamente, que, bueno, ocurrió la pandemia y después me rompió. Y él, que viene de una escuela, es técnico electrónico, está metiendo mano a la cámara a ver si la logra Sí. revivir. No Así saben que cómo está la cámara en este momento. Está totalmente desarmada, parte pieza por pieza. le redujo a átomos. Sí, literal. Te saqué hasta el último tornillo. Así que si están viendo esto, pongan una velita en los comentarios por esa cámara, porque si la llegamos a arreglar, la podemos usar para grabar videos y Sí. sería un salto de calidad, pero tremendo. Nos van a ver hasta los poros. Ay, Así no. que nada, rezando porque funcione. Y bueno, Arrancamos. al video que nos compete. Como lo dijimos en la introducción, vamos a estar hablando del origen de los síndromes. ¿Nunca les pasó? ¿Escucharon hablar de un síndrome? Por ejemplo, el síndrome de Estocolmo, del que vamos a hablar ahora mismo. ¿Nunca te pusiste a pensar, ¿por qué el síndrome de Estocolmo? Sí. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Sí, Tipo, ¿quién fue el ¿qué? señor Estocolmo? Claro, ¿cómo se originó? Porque yo muchas veces pensé, bueno, capaz Estocolmo era el apellido de la persona que registró el caso, pero Sí. no. O sea, en algunos casos sí, pero en unos casos no. En unos casos esos nombres tienen una historia detrás.
Y me puse a investigar y acá vengo a hablar de, como estoy diciendo, el síndrome de Estocolmo y su historia. Nos trasladamos al verano de 1973 en Ah, no Suecia. está tan lejos. No está lejos. Estocolmo estaba viviendo como en cámara lenta, porque era una ciudad muy tranquila, muy tranquila. Sí. La gente vivía en paz, la ciudad era muy segura, no pasaba nada muy relevante. Hasta que este día, en 1973, y vamos más específicamente a la plaza de Normalmstrong, perdón, sueco medio complicado de pronunciar. Que era como una plaza que estaba llena de oficinas, ¿viste? Había estaciones de tranvía, era como un lugar, el lugar más concurrido de la ciudad. Sí. Todo en ese día parecía normal, pero unos 10 minutos después se desataría uno de los secuestros más famosos del siglo XX. Y el encargado de romper con esta paz se llama Erik Olsson, que era un chico que había crecido con... Un chico, bueno, en ese momento era un tipo grande, pero había sido un niño que había crecido con antecedentes de niño problemático, ¿viste? Había empezado con pequeños robos, después robos un poco más de a mano armada, un poco más violentos, qué sé yo. Y ya desde los 16 estaba fichado por la policía porque ya había empezado, ¿viste? A cometer crímenes. Era Bart Simpson. Claro. Entonces a los 32 estaba cumpliendo condena. Pero ¿qué pasó? Como era una persona muy carismática y muy copada, le habían dado salidas transitorias. O sea, no es como libertad condicional, sino que salía durante el día y volvía. Entonces en una de esas salidas transitorias dijo, bueno, me la juego. Y decidió llevar adelante un plan que venía tramando hacía un tiempito, que era meterse en uno de los bancos más importantes de la ciudad y llevarse muchísima plata en efectivo. Tranqui el plan. Claro, dijo, a todo nada. Sí. ¿Qué puede salir mal? Claro. Entonces el 23 de agosto de 1973 entra a este banco muy bien vestido, con una peluca, con lentes de sol, y apenas cruza la puerta, agarra el arma automática que tenía y dispara al techo Ah, y dice, esto es un robo. Literal. Lo primero que dice. muy, muy cinematográfico todo. Bueno, los clientes, los empleados se tiran al piso, una empleada logra activar una de esas alarmas silenciosas que tienen los bancos, Sí. entonces cae la policía. El tema es que este chabón ya tenía cancha. Si está desde los 16 preso por estos robos menores, no era una pavadita que estaba haciendo por primera Sí. vez. Él ya medio sabía, ¿viste? Entonces, por ejemplo, al primer policía que entró le pegó un tiro en la mano Ah, bueno. y a otro de los policías lo agarró, lo apuntó y lo sentó en una sillita y lo puso a cantar, medio como humillándolo. No, O sea, ¿viste? está jugadísimo. Claro, es una pavadita para él esto ya. Entonces se empieza a mover por el banco y va directo a donde quiere ir porque ya sabe a lo que va, que es a las cajas fuertes del banco. Y en el recorrido que hace, desde la entrada del banco hasta las cajas fuertes, va recolectando rehenes. Y recolecta 4 rehenes. Todo él solo. Todo él solo. Qué locura controlar tanta gente. En el camino junta a Birgitta Lundvall, de unos 30 años, que era una madre de 2 niños pequeños y que hacía muy pocos meses que estaba trabajando en el banco, pobre. A Elizabeth Oldgreen, de 21 años y que estaba embarazada al momento del atraco. Sí. A Christine Enmark, de 23 años, que era una empleada que ya conocía bien el banco. Y tiene la mala suerte de cruzarse con Sven Safstorm, que tenía alrededor de 25 años, que cuando escuchó los disparos se quiso esconder porque él estaba abajo en las cajas fuertes y bueno, lo vieron y le dijeron vení para acá y también se lo llevaron de rehén. O sea, eran 3 mujeres y un hombre, más o menos todos entre 20 y 30 años. Sí. Bueno, el tema es que de un momento a otro, viste, se transforma en una noticia a nivel nacional. Sí. Porque empiezan a caer cámaras, empiezan a caer policías, empiezan a caer francotiradores a los techos de los edificios vecinos, ¿viste? Para tratar de controlar la situación. Entonces ahí Olson se da cuenta que, bueno, no va a ser tan fácil salir de ahí. Entonces se empieza a poner condiciones, porque claro, no va a ser tan fácil salir de ahí para él, pero tampoco va a ser tan fácil para la policía entrar. Porque el chabón tenía 4 rehenes, o sea, había mucha gente que podía salir herida. Entonces empieza a dar sus condiciones, viste que cuando hay un secuestro así, en una toma de rehenes, hay una comunicación entre el perpetuador y la policía. Sí, una mediación. Entonces empieza a poner sus condiciones. Te las voy a leer porque son varias. 3 millones de coronas suecas en efectivo, armas, chalecos antibalas, cascos, un Ford Mustang con el tanque lleno y sobre todo que liberen de prisión a su antiguo compañero de celda, Clark Olofsson. Y vos dirás, ¿quién concha es Clark Olofsson? Olofsson era como una especie de
criminal ya muy conocido, Mm. porque también tenía un historial delictivo muy importante en la ciudad. Ya era como un criminal profesional, no era como este, Ah. que era un poco más joven. Era como, ya, ¿viste? Ya tenía muchos más crímenes, ya había tenido fugas de la cárcel, había tenido crímenes más violentos, era como un poco más profesional y más Sí. conocido que él. Y lo que tenía también Olofsson era que era muy carismático y muy inteligente. Entonces, como que él creía que era lo que le faltaba para controlar esta situación que se le estaba empezando a ir un poco de las manos. Entonces Lo quería meter. lo quería meter al banco con él. Era su condición. El tema es que, contra todo pronóstico, el gobierno cede parcialmente y le da algunas de las cosas que pide, siendo una de estas que Olofsson entre al banco con él. O sea que le lo metieron meten. un cómplice. Claro, metieron un Es- cómplice. La idea de meter a Olofsson era que fuera una especie de mediador Ah. entre la policía y Y el perpetuado, sí, Sí. entre Olson. Alto. Me confunden porque son muy parecidos los apellidos. Sí. Supongo que le habrán ofrecido alguna especie de trato de reducir su condena porque Olofsson en ese momento estaba preso, Sí. o sea que ya había cometido algún crimen, le habrán ofrecido algún pacto y él entró a hacer esta especie de mediador. El tema es que, claro, una vez que entró, había un problema. Ahora había 2 criminales armados Era- que tenían a 4 rehenes. Era la casa de ¿viste? papel esto. Ya era un Sí. problema un poco más grave. Sí. El tema es que durante los días siguientes, porque este atraco duró 6 días, Bien. o sea, 6 días estuvieron metidos Hay ahí, que aguantar 6 días dentro. esta bóveda, que estaba, normalmente las bóvedas están bajo tierra, se transformó como en un mundo aparte, ¿viste? Sí. Lo que habían hecho los policías era perforar el piso del banco, o sea, hacia la bóveda, y habían como metido una especie de camarita, hay fotos, y veían a los criminales como si fuera como una convivencia con los secuestradores. Compartían mantas, con camas, charlaban, ¿viste? Como normal. Sí. Por momentos los tenían como atados, por momentos los liberaban, ¿viste? Como para que no se les escapen. Y todo iba dependiendo de cómo iba siendo el humor de los secuestradores, ¿viste? Por ejemplo, Elizabeth cuenta que en un momento como que le dio un poco de claustrofobia y le pidió a Olofsson si podía salir. Y Olofsson como que la ató una soguita, tipo un perro, y la dejó como salir afuera para que ella respirara un poco de aire, estirara un poco las piernas. Y esas mínimas cositas, que si bien eran cosas violentas, porque obviamente que te tengan atada y que te dejen salir atada es algo violento, Depende como para que, quién. como que tenían un tinte, ¿viste? De bondad, Sí. de empatía. Entonces esas cosas como que fueron, ¿viste? Siendo una semillita que de a poquito se fue plantando en la cabeza de los rehenes. También, por ejemplo, pasaba que esta Virgita no se podía comunicar con la familia porque parece que tenían teléfonos que se podían comunicar con la familia como para decirles, che, estoy bien, tipo, tranqui. Ella no se lograba comunicar y Olson venía y le decía, tranqui, sí, probando, ya te van a atender. ¿Me entendés? Como que copado, ¿viste? El tipo. Sí. En otro momento, por ejemplo, se trata de comunicar la policía con Sven porque los llamaban para comprobar que seguían vivos todos, ¿viste? Se trata de comunicar con Sven, entonces Olofsson lo agarra mientras está hablando Sven con la policía, le dice, pegar un tiro en la pierna. Pegar un tiro en la pierna, sí saben que nosotros no jodemos, tipo, si tenemos que matar a alguien lo hacemos. Entonces Olson se acerca y le dice, mirá, te tengo que pegar un tiro en la pierna, pero vos quédate quieto, que te voy a pegar en el músculo, o sea, en la carne, voy a tratar de evitar el hueso, así no te duele tanto, así no te lastimo tanto. Sí. O sea, como que es como, bueno, gracias. es violento, sí. pero tiene un poco de empatía, ¿viste? Entonces esas cositas, aparte de, imagino una situación emocionalmente vulnerable, como que, ¿viste? Iban causando su efecto en la situación. ¿Pero esto era todo adrede? O sea, este comportamiento con ellos. Bueno, el de Olson parece que no, pero Olofsson sabía que estas actitudes iban a ser vistas en la prensa y los mismos policías las iban a evaluar. Sí, las actitudes psicológicas. Entonces, claro, con la gente él era como empático, estaba protegiendo a los rehenes, tanto de la locura de Olson, que estaba un poco más pirado, como de la locura de los policías, de la locura de los policías, entre comillas. Porque, ¿qué pasaba? La policía quería entrar, obviamente, a sacar a los rehenes, pero los rehenes entendían como que la policía se estaba equivocando en muchas cosas, ¿entendés? Entonces como que los estaba arriesgando a ellos. En una comunicación que tuvo Christine con la policía, le dijo que les teníamos miedo a ellos y a las actitudes que estaban teniendo, o sea, a las decisiones malas que estaban tomando, la policía, que a los rehenes, claro, que a los secuestradores. Sí. Porque la policía se estaba equivocando mucho en las decisiones que estaban tomando. Por ejemplo, quisieron meter un criminal nuevo adentro. Meter un criminal nuevo adentro, por ejemplo. Pero otra cosa que hicieron, por ejemplo, también, es que trataron de meter a un familiar de Olson como para ablandarlo, ¿viste? Sí. Como para ablandarlo y ver si cedía.
y metieron a un pibe de 16 años que parece que se equivocaron, que no era familiar de Olson. Ah, El tema es que medio que ocasionaron un tiroteo y el chabón quedó medio en la línea de fuego y casi lo matan. no me Claro, ayudes, no me no me ayudes. ayudes. Entonces, claro, los rehenes decían, estos pelotudos nos están arriesgando más. Sí. O sea, están tratando de hacer cualquier cosa y nos van a lograr que nos maten. Tipo, paren, El mediador no me era el ayudes. enemigo. Christine tuvo una llamada con el primer ministro y medio que fuera de decirle, no, estamos bien, qué sé yo, lo cagó a pedos. Le dijo, están haciendo todo mal, nos están exponiendo, Sí. tipo, dejen de hacer estas pelotudeces. Mm. O sea, les tengo más miedo a ustedes que a ellos. Mm. El tema es que los días van pasando y, claro, ya los policías se van un poco perdiendo la paciencia, ¿viste? Entonces perforan de vuelta al piso y meten un microfonito para escuchar las conversaciones y se dan cuenta que están conversando como hacen chistes, charlan, viste, de cosas personales profundas, o sea, Sí. como que en plan amigos. Dos cómplices. Claro. Y en uno de los intentos que tienen por meter más micrófonos, desde el interior les disparan y se dan cuenta que, bueno, no va a ser tan fácil entrar definitivamente porque los otros están medio a todo o nada. Sí. Ellos siguen insistiendo con las cosas que habían pedido, con el auto, la plata, viste, los chalecos antibalas, y ahora piden llevarse a los rehenes. El tema es que la policía le dice, no, o sea, te No sé, cedemos, yo- te cedemos en algunas cosas, pero no te vamos a dejar irte con los rehenes de acá. Sí. Cuestión, después de 6 días, el 28 de agosto de 1973, la policía dice, basta, acá no negociamos con terroristas. Los recagamos a tiro de todo. Claro, acá no negociamos con terroristas. Entonces, ¿qué hacen? Por uno de estos agujeritos que habían metido micrófonos, se les ocurre meter gas lacrimógeno. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a asfixiar adentro. Sí, Tipo, obvio. empiezan a toser, empiezan a Sí. lagrimear, se empiezan a perder en donde están. Y medio que los secuestradores tratan de resistir, pero bueno, al final terminan cediendo y salen. El tema es que pasa algo rarísimo cuando salen. Los rehenes se niegan a abandonar el banco antes que los secuestradores. No quieren salir sin ellos. Mm. Y salen tipo como abrazados a sus secuestradores. Christine cuando salió y vio cómo los apuntaban a los secuestradores se puso a llorar. Sí. Sven gritó que por favor no les disparen, que por favor no les disparen. Mm. Elizabeth lo agarró como del brazo a Olson y Virginia contó que habían sido muy buenos con ellos. Mm. Como que no les habían hecho nada. Habían Excepto sido el tiro en la pierna. excepto el tiro en la pierna también, pero bueno, ¿a quién le importa? Sí. Que habían sido muy buenos con ellos que no les habían hecho nada. Y también pasó que una vez que ya estaban todos libres y los llaman para, bueno, dar sus declaraciones, Sí. los rehenes se negaron a declarar en contra de sus secuestradores. Ah. No querían hablar en contra de ellos. De hecho, muchos de ellos en el juicio seguían diciendo que la policía puso más en riesgo su vida que los propios secuestradores. Sí. También pasó que en los días posteriores las víctimas empezaron a ir a visitar a los secuestradores en la cárcel. Nah. No un par de días. Es un montón. Seguidos, claro, Ah. empezaron a ir, no era como que querían verlos por alguna Sí. especie de morbo o algo así. Realmente iban a charlar con ellos, a verlos, a ver cómo estaban. Una vez afuera, a Olson lo condenaron a 10 años de prisión por esta situación. A Olofsson no lo condenaron por esto de que obviamente lo habían metido para que fuera como una especie de mediador, pero bueno, él ya estaba cumpliendo otra condena anterior, así que se tuvo que dar preso igual. Ah. O sea, no es como que le sacaron la condena. Y pero le bueno, sumaron años. claro, no le sumaron años, sino que siguió cumpliendo lo que correspondía. Olson, después de cumplir esos 10 años, bueno, fue en libertad, se fue un tiempo a vivir a Tailandia con su familia, después volvió a Suecia en 2013, bueno, como que dio varias vueltas. Y también lanzó un libro, una autobiografía, llamada El Síndrome de Estocolmo, donde cuenta su Ah. lado de los hechos. O sea, ¿él le dio nombre? No, los psicólogos. Ah, bueno, pero buen título. Las víctimas cambiaron de trabajo, ¿viste? Trataron de salir un poco del ojo público porque decían que era como una forma de desacreditar lo que ellos estaban diciendo. Es decir, bueno, tienen el síndrome de Estocolmo, tipo, bla. ¿Entendés? Sí. Es una forma de desacreditarlos, porque ellos lo que en realidad estaban cuestionando es que la policía hizo todo mal. Sí. Desde el principio. Entonces, como claro, decir, bueno, tienen el síndrome de Estocolmo, era como decir, bueno. Sí, le resta importancia. Claro, entonces ellos decían, no tenemos síndrome de Estocolmo, te estamos diciendo que hiciste todo mal. Hiciste todo mal desde el principio, tomaste malas decisiones cuando tu trabajo era cuidarnos, no nos cuidaste. Sí. No me sentí cuidada por la producción. El tema es que quien le da el nombre a este síndrome de Estocolmo fue el psiquiatra y criminólogo sueco Nils Bejerot, que fue quien había estado asesorando a la policía durante el secuestro. Le dio un nombre al síndrome que lo voy a dejar escrito acá, porque es un nombre sueco rarísimo, que después se globaliza un poco más y termina llamándose el síndrome de Estocolmo. Seguro le puso su apellido, carga. Por la ciudad donde pasó. No, es Normalmstorm.
Storgis-Syndromet. Uf, menos mal que le pusieron Mm. Estocolmo. Globalizado se terminó llamando el síndrome. El tema es que el síndrome de Estocolmo no figura en la DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es como la Biblia de la psiquiatría moderna, porque, bueno, primero no hay casos de análisis clínicos, o sea, y después porque muchos de los casos que se muestran de síndrome de Estocolmo son más bien construcciones mediáticas y no casos clínicos estudiados en sí, ¿entendés? Bueno, en los últimos años se cumplió el 50 aniversario en 2023 Vale. de este atraco y se volvió a hablar de, Síndrome de Estocolmo. claro, del síndrome de Estocolmo. Creo que hay un documental. Netflix sacó un documental de Olofsson que se llama Clark, Sí. que muestra también lo del asalto y lo del síndrome. Qué grande Netflix, está sacando mucha. Sí, yo no lo vi, parece que lo sacó hace poquito. Mira. Y en junio de 2025, o sea, ¿verdad? Murió Olofsson después de un periodo largo de enfermedad en una clínica ahí donde vivía. El tema es que, bueno, hay como mucho debate alrededor de esto del síndrome de Estocolmo, porque claro, se dice que es una herramienta que usó la policía como para evitar hacerse cargo de los errores que habían cometido. Sí. Tipo, no, nosotros nos equivocamos, tenía el síndrome de Estocolmo. Mm. Para no decir que en verdad los captores estaban más preocupados por los rehenes que ellos. Sí. O si ellos estaban preocupados, la verdad que no se notó porque estaban tomando todas las peores decisiones de la vida. Entonces es como, se cree que fue una forma como de desacreditarlos y decir, bueno, tienen el síndrome de Estocolmo, no podemos tomarlos en serio, ¿entendés? Sí. Cuando en realidad sus quejas eran totalmente válidas porque la policía se comportó, por lo menos en este caso, mal. Y bueno, esa es la historia del síndrome de Estocolmo. Mira qué interesante. Tiene un trasfondo larguísimo. Sí. Voy a ver el documental de Netflix porque no lo vimos, pero me resultó recontra interesante. Yo no sabía este caso. Porque uno siempre escucha el síndrome de Estocolmo, pero. Claro, yo imaginé que estaba basado en el doctor John Estocolmo, claro. Sí. Qué sé yo. Johansen Estocolmo. Pero no, fue por esto. Tiramos. Uy, qué linda. Y ahora vamos a hablar del segundo síndrome más conocido, que cuando pensás en la palabra síndrome es el segundo que te viene a la cabeza, si no es el primero, Estocolmo. Munchausen. El síndrome de Munchausen. Y para explicar bien qué es el síndrome de Munchausen, vamos a explicar por qué se llama el síndrome de Munchausen. Y nos tenemos que remontar al siglo XVIII. Se haga un montón. Porque antes de ser el síndrome de Munchausen, el apellido Munchausen perteneció a un varón de Alemania, al varón de Munchausen. Su nombre real era Karl Friedrich Hieronymus, varón de Munchausen. Munchausen es una localidad. No, es un apellido. Va. Varón de Munchausen. Gracias. Y bueno, ¿tenés algo que decir? Fuertes declaraciones. Perdón por mi ignorancia. Sí, Munchausen es un municipio, es un lugar. Bueno, se remonta al varón de Munchausen, nacido en 1720, hace un montón de años. Vale. Era parte de la familia aristócrata de Alemania, que era una familia de historia militar. Tipo, todos los hombres se enlistaban en el ejército y él no fue menos y se enlistó en el ejército ruso que luchaba contra el Imperio Otomano en esa época. Sí. Cuestión, bueno, va y vuelve del ejército. Él efectivamente fue al ejército, pero las historias que cuenta no sucedieron. Porque, ¿qué pasa? Él volvió a Alemania y, como te digo, él pertenecía a una familia de mucha plata. Entonces hacía reuniones, viste, de la alta sociedad, iba gente muy importante. Y esas reuniones eran todas centradas en él. Porque él estaba muy bien vestido, con una copita en la mano, se sentaba y empezaba a hablar. Era muy carismático, entonces la gente lo escuchaba. Pero las cosas, claro, le gustaba hablar. Sí, que lo escuche. Pero ¿qué pasaba? Las cosas que decía no tenían sentido. También que estamos en 1720, pero la gente no es pelotuda tampoco. Sí. Porque él, por ejemplo, decía que había cabalgado sobre una bala de cañón, por ejemplo, que había viajado a la luna porque había dejado una soga atada al cielo la noche anterior, entonces después había podido viajar. Sí. Claro, o sea, la gente era pelotuda en 1720 por el contexto de la época, pero no tanto, tampoco. La gente lo escuchaba y decía, este está volaseando, pero él hablaba con tanta convicción y tan seguro de lo que decía
que algunas personas, viste, llegaban como un poco a dudar desde la situación. Porque decían, estás dando tanto detalle que Sí. capaz lo dice en serio, qué sé yo, capaz pasa en serio. Y como era una persona, como te digo, tan carismática, a la gente le gustaba mucho escucharlo. Entonces se volvió como una celebridad en el lugar, ¿viste? Como que la gente iba a escucharlo. ¿Pero qué pasó? En 1785, un escritor alemán llamado Rudolf Erich Raspe publicó un libro satirizándolo, llamando Las aventuras del barón Munchausen. Un libro en joda. Sí. Pero no le consultó, no le preguntó, no nada. Lo publicó Sí, nomás. bueno, igual en esa Lo época. escribió y No lo sé si- publicó. El tema es que era un libro burlándose de él. Como satírico, ¿viste? Sí. Mofándose de él. Y el libro, como el varón de Munchausen era tan famoso, se hizo muy famoso también el libro, por Sí. contexto. El primer hater. Claro. El libro daba toda esa apariencia de que el varón era totalmente mentiroso, tipo era un mentiroso compulsivo que Sí. mentía por mentir y no sabía cuándo parar y no lograba discernir entre la realidad y la ficción. Entonces como que lo puso en un punto para la joda, ¿viste? Sí. El tema es que la nobleza, que antes compartía espacio con él, se empezó a burlar de él en su cara. Se empezó a reír de él. Y el apellido de él, que antes era símbolo de estatus, de repente estaba ligado a este chabón que mentía compulsivamente, que no lograba darse cuenta de que era real y que era mentira y que era Sí. ficción. Entonces era como que todo era una burla. Todo lo relacionado a su apellido era una burla Sí, ahora. la primera funa. Claro. Él trató de desmentirlo mucho tiempo, de hecho trató de Sí. demandar al autor y al editor, pero nunca pudo Sí. ganar la demanda. Ah, Y se empezó a volver como más ermitaño, ¿viste? No quería que nadie lo fuera a ver. Y en 1797 murió sin poder revertir toda esta fama mala que le habían dado al pobre. pobre. Por volasear nomás, pobre, Sí. qué sé yo. No sé si era tan grave en ese momento. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! El tema es que nos trasladamos muchos siglos después, 2 siglos después, con el doctor Richard Asher, que era un endocrinólogo y psiquiatra, que se empezó a cruzar con gente que parecía vivir de la misma manera que el barón de Munchausen, pero relacionado a enfermedades. Gente que hablaba de síntomas que no tenían sentido, de enfermedades que no concordaban con esos síntomas, de cosas muy fantasiosas, pero lo contaban con una convicción, con una Sí. seguridad que realmente Les no creías. daban lugar a la duda, claro que vos les creías. De repente empezó a notar un patrón. Gente que paseaba por los hospitales fingiendo estos síntomas, que llegaban hasta afectar su propio cuerpo para que los síntomas encajaran en las dolencias que ellos estaban describiendo. Sí. Y no buscaban ni plata, ni ningún beneficio, ni nada, solo buscaban atención. Porque ¿qué pasaba? Al mismo tiempo ocurría un hecho histórico que explicaba un poco el porqué de esta gente, porque empezaron a aparecer cada vez más. Empezaba a explicar un poco el porqué esta gente se estaba comportando de esta manera. Resulta que en este momento, entre el siglo XIX y el siglo XX, en ese momento el hospital estaba como mal visto. Viste que normalmente antes vos te atendías en tu casa. Sí. Tenías un médico de cabecera que iba a tu casa y te atendía cuando era necesario. Sí. Cuando vos ibas al hospital, era cuando ya no te quedaba otra. ¿Entendés? Vos te hospitalizabas cuando ya estabas por quedarla. Entonces estaban mal vistos, viste, como que medio insalubres, medio la atención era mala. Y en ese momento los hospitales empezaron a cambiar, se empezó a implementar la anestesia, se empezó a implementar la limpieza en los hospitales y las carreras médicas ya eran un poco más serias. Entonces la gente empezó a ir a los hospitales ya no por una cuestión de vida o muerte, sino por el tema de dolencias más leves, tipo por un dolorcito de cabeza, claro, por consultas, por algo que capaz por síntomas emocionales que se transformaban en físicos, ¿entendés? Y se encontraban de repente con enfermeras que realmente se preocupaban por vos, médicos que realmente te preguntaban. Entonces, claro, era gente que capaz había vivido toda su vida con un síntoma que no era para tanto, qué sé yo, migrañas, ponele, Sí. no te morís de una migraña, pero es algo que te molesta. Y de repente había gente que estaba dispuesta a escucharlos, Sí. dispuesta a prestarles atención y a realmente querer ayudarlos a sentirse mejor. Entonces, claro, esa gente de repente me están prestando atención. Sí, sí, sí. Me están escuchando, alguien me está escuchando, ¿entendés? Sí. Entonces empezaron a aparecer todos estos casos de esta gente que Fingía. iba porque necesitaba atención, necesitaba que alguien les diera bola. Solo Qué eso. locura, ¿eh? No querían plata, no querían nada más, solo querían atención. Era Sí. eso. Por eso se empieza a generar un montón de esto. Es el síndrome de Munchausen. Obviamente en esa época no se hablaba del síndrome de Munchausen. Y otra cosa que hizo que se dieran también muchos de estos casos es que, claro, como los hospitales estaban recién empezando a mejorar, no había historia clínica, no había comunicación entre hospitales. Entonces, Sí, no se sabía nada. fulanito iba al hospital A, Mm. llamándose fulanito con estos síntomas, no le daban pelota, iba al hospital B, B. llamándose Pepito, con estos otros síntomas,
iba al hospital C, llamándose Qué locura. Monguito, Ah. con otros síntomas, Tanta ¿entendés? necesidad de atención Claro. vas a tener. Entonces, como no conectaban datos, Sí. tardaba mucho en darse cuenta que eran las mismas personas vagando por hospitales hasta que alguien le diera bola. Y cuando Asher trató de darle un nombre clínico a este efecto, Síndrome. a este síndrome, se cruza con la historia del barón de Munchausen y le pone el síndrome de Munchausen, Buen que nombre. es irónico porque muchos años después, el varón que tanto luchó porque se quitara ese estigma de su apellido, lo sigue manteniendo, pobre. Sigue siendo ligado a una enfermedad que te hace mentir compulsivamente, Sí. a costa de todo. ¿Entendés? O sea, así no le sirve de nada, pobre. Se debe estar revolcando en su Sí. tumba. ¡No! ¡Maldición! En 1951 publicó un artículo en The Lancet donde acuñó oficialmente el término síndrome de Munchausen. Y hoy el síndrome de Munchausen se conoce como un trastorno psiquiátrico severo, viste, que te hace mentir, y se fue creando en paralelo el síndrome de Munchausen por poder, que es cuando vos mentís, normalmente es una madre, pero puede ser un cuidador, Se lo generas a otro. se lo generas a otra persona. Es Munchausen by poder, by proxy también se dice. Hay un caso en específico que es el primer caso que relata Asher en ese momento, que es como el primer caso registrado Sí. de Munchausen. Lo que pasa es que fue un caso registrado de forma anónima porque en ese momento la ley británica de medicina era muy estricta, entonces vos no podías revelar datos Del paciente. datos sensibles del paciente. Está Entonces bien. es un hombre de mediana edad que siempre llegaba al hospital con una dolencia abdominal muy fuerte, que no se podía ni mantener de pie. Y cuando los médicos le decían, bueno, acostate que te vamos a revisar, se levantaba la remera y veía que tenía un montón de cicatrices de operaciones quirúrgicas. Y cuando le preguntaban, siempre tenía una respuesta nueva. Que le habían extirpado un tumor, que había tenido una peritonitis, que le habían extirpado el páncreas. Siempre tenía una excusa diferente. Y bueno, cuando le empezaban a hacer estudios, veían que no había nada que coincidiera con los síntomas que él estaba dando. Sí. No había nada que tuviera sentido. Entonces trataban como de deshacerse del chabón, pero el chabón insistía tanto y daba nombres de médicos y daba nombres de síntomas de enfermedades y todo, y hablaba con tanta seguridad que no te daba a dudar. No te daba a dudar. Y muchas veces el chabón terminaba en cirugía y cuando lo abrían se daban cuenta de que, o sea, sus órganos efectivamente estaban tipo intervenidos, pero estaban bien. No pasaba nada. Qué locura Entonces, llegar a ese punto de que te abran solo por atención. Entonces lo terminaban cerrando, el chabón decía, bueno, muchas gracias, digo, qué sé yo, Gracias. y se iba a otro hospital a hacer lo mismo. ¿Entendés? Ese fue el primer caso documentado, del que no se conoce quién fue, pero bueno, fue el primer caso seguramente documentado. haya más casos, pero... Después hay otro caso también, que fue el primer caso documentado, este sí, con nombre y apellido, porque ese es el primer caso investigado de Munchausen. Después tenemos también el primer caso clínicamente documentado de Munchausen by proxy. Sí. Porque fue algo que se desarrolló tiempo después en Munchausen by proxy, que es el de Paul Henderson, que era un bebé. Un bebé. Paul Henderson nació en 1974, un bebé común y corriente. También cerca, bastante cerca. Su madre, Karen Henderson, era una mujer de 20 y pico años, un bebé muy deseado, una madre muy atenta, todo parecía ir bien. Empezaron a caer a consultas pediátricas con dudas de primeriza, tipo, un llanto medio largo que no entendían por qué era, dudas típicas de primeriza. Sí. Pero una mañana Karen cae con Paul en brazos, desesperada, y se lo ve a Paul con el pañal lleno de orina, y su orina estaba teñida de rojo, tenía sangre en la orina. Qué horrible. El tema es que la analizan a la orina y se dan cuenta que efectivamente es sangre, porque hasta ahí tenían orina roja, entonces no sabían bien quién era, pero la analizan y es sangre. Pero lo miran a Paul y está bien, ¿viste? Está reactivo, responde estímulos, está bien de peso, está como despierto, o sea, reaccionando. Como que no ven nada raro, tiene buen color. Pero bueno, dicen, vamos a internarlo por las dudas para hacerle exámenes, qué sé yo. Y todo bien, no encuentran nada raro, entonces le dan el alta. Pero a los días vuelve otra vez con sangre en la orina. Entonces lo vuelven a internar. Entonces le empiezan a hacer exámenes, ¿viste? Cultivos, qué sé yo. Y venían bien o sea, la orina venía bien y de repente volvía a aparecer sangre, y después venía bien de vuelta y después otra vez sangre. Como que no lograban entender porque encima
a él se lo veía bien. Mm. O sea, estaba bien el bebé, a simple vista. Y hacían exámenes y no encontraban nada. Se la veía a Karen como muy predispuesta, a veces estaba muy presente en las internaciones de su hijo, en las consultas, estaba siempre anotando cosas, siempre Y haciendo sí, pero es preguntas, como entendible. una madre Ah, preocupada sí, realmente. El tema es que un día el pediatra Roy Meadow notó un detalle extraño, que las muestras de orina que venían con sangre sí. eran únicamente las que Karen manipulaba. Cuando el personal del hospital las manipulaba, la orina venía perfecta. La orina que manipulaba Karen era la que venía con sangre. Mm, Entonces da órdenes estrictas de que los únicos que manejen estas muestras de orina sean los del hospital. sí. Entonces empiezan a venir bien, las muestras de orina vienen bien, vienen bien, bien. Y una tarde que, por ejemplo, el personal de la oficina del hospital estaba ocupado, Karen dice, yo me encargo, si yo le tomo la muestra de orina, qué sé yo, Muy vuelve con bien. sangre. Ah, qué boludo. El tema es que, bueno, con esta sospecha deciden investigar un poco más a fondo la muestra de sangre y se dan cuenta de algo. La ¿Qué? sangre que hay en la orina es sangre adulta, no es Uf, sangre de un niño. mira cómo se puede saber eso entonces. Parece que sí, Mm. porque ellos lo comprobaron. Y se dan cuenta que lo que puede estar pasando es que Karen se pincha el dedo Y y tira. tira su propia sangre en la orina de Paul para Ah, que vaya tenga esta muestra de sangre. sí. Obviamente esto no era un error, una confusión, era algo No, adrede. premeditado Mm, y adrede. Entonces la enfrentan y le dicen, che, sos vos. Y sí. nos dimos cuenta que sos vos. Y ella obviamente negó todo, dijo que no, que la estaban culpando porque ella era una madre tan ejemplar y tan buena que se estaban agarrando de eso para Sí. decir, no. Le llevaron a tribunales de familia, le terminaron sacando la custodia del bebé. Cuando le terminaron sacando la custodia del bebé, que siguió internado un tiempito más, se dieron cuenta que empezaron a venir todas las muestras de orina perfecto, le dieron el alta al bebé, la separaron de la madre, el bebé se crió bajo custodia y creció Bien. perfecto. Ah, pero, o sea, como que ella se curó, o sea, como que Claro, dejó de le hacerlo. dieron, no, a ella la separaron del bebé y le dieron Ah, tratamiento psiquiátrico sí. y después ya no se supo más, no volvió a aparecer más en ningún reporte. Paul creció bien. Y bueno, ha ido habiendo muchos casos de Munchausen by proxy, por ejemplo el de Didi Gypsy, el caso que contaste vos en un video de Lacey Spears, Ah, creo Lacey que es. Spears. Pero esos se quedan chiquitísimos al lado del caso, el peor caso de Munchausen Sí, sí. by proxy. El peor. Se quedan, pero pequeños. Es el caso de Marybeth Tinning. Marybeth nació en Nueva York en 1942 y nació en un entorno también complicado, ¿viste? Siempre esta gente nace en Siempre. entornos complicados. Una madre muy distante y un padre también muy distante que cuenta que, por ejemplo, la castigaba y la encerraba en un armario a oscuras. La dejaba ahí. ¿Cuál? Harry Potter. El tema es que creció sintiéndose invisible, sintiéndose que nadie la quería. Y creció con esa necesidad, que nos daríamos cuenta muchos años después, de que alguien la quiera, de que le presten atención, Qué triste. de que alguien realmente se preocupe por ella. Mm, Se logra casar años después con Joseph Tinning, que era un buen hombre, trabajador y todo, pero también una persona emocionalmente distante. O sea que ella nunca lograba conseguir ese amor y esa validación que necesitaba. mm, A pesar de estar casada con un hombre que la quería y todo eso, era un sí. chabón distante, como los de esa época. ¿Viste? Tampoco los hombres no eran muy cariñosos en esa época. Y sigue todo sin ser felicidad en la vida de Maribeth, porque el 26 de Triste. enero de 1972, Mm. su bebé Jennifer, de 8 días de vida, fallece Oh, por una meningitis. qué mal. Llega a la clínica, bueno, con la bebé fallecida, Sí. ya se sabía que ella tenía un problema, había nacido con una infección y un problema en el corazón, entonces como que es tipo Era esperable Ah, dentro de todo, o sea, triste pero esperable. El tema es que, claro, ahí se activa algo en Mary que no sabíamos que se está activando. Que era claro, la gente le empieza a dar el pésame, le empieza a hacer llegar flores para el entierro, ah, la empieza a consolar, ¿viste? Empieza a prestarle atención. Entonces sí. ella, claro, era lo que necesitaba, era lo que ella quería. Ah, Atención, ser el centro de atención. pero a qué coste, igual. ¿A qué costo? 3 semanas después, su hijo de 2 años y medio, Joseph Jr., fallece. Ah, tenía otro hijo. Claro, Mm. tenía 2 hijos más además de esta bebé. Ah, Fallece por convulsiones. Estamos en el año 1972. sí. O sea, Sí, andas la en medicina no octubre. estaba tan avanzada, pero bueno, yo creo que podías morir de convulsiones en 1972. Sí, sí. Fallece Joseph Jr. Y 8 semanas más tarde, su hija Bárbara, de 3 años, fallece también por la misma causa, convulsiones. No, boludo. O sea, ya tenía 3 hijos fallecidos. Sí. En 1973, Ah. al año siguiente, y después de otro embarazo, o sea, ella tuvo un embarazo en el medio, nació un bebé llamado John, y a los 4 meses, John fallece. No.
Muerte de cuna, supuestamente. Sí. Viste que dejan de respirar. Sí, sí, Muerte sí. blanca. En 1975, después de otro embarazo, nace Timothy, que a los 2 meses muere. Es un montón. Y en 1978 murieron 2 niños más. ¿Cuántos mató? Murieron Nathan, de 5 meses, Sí. que falleció en marzo de 1978, Ah, y Mary Francis, de 4 meses, que tenía episodios de apnea, eso de que dejas de respirar y bueno, terminó falleciendo por Sí. la misma causa. Ante cada muerte, Mary lloraba, se desplomaba en el piso, que no entendía por qué Sí. me pasa esto a mí, que ¿viste? Es una maldición de mi familia, que no entiendo qué está pasando. Y la gente, viste, no sabía qué decirle. Y sí, no, Porque ya se le al habían segundo muerto. ya no sabía qué decir. Claro, ya Ah. los médicos ya no sabían cómo consolarla, ya no sabían qué decirle, porque estaban totalmente apenados por su situación. La gente era muy empática Sí, con pero ella. era muy raro igual. Las causas por las que los bebés morían no eran raras. Ah, La muerte de cuna en esa época era muy frecuente, sí. muy frecuente. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, la muerte de cuna, la muerte blanca, era algo que daba miedo, me acuerdo, en esa época. Yo, una conocida de mi mamá, había perdido un bebé por eso, y me acuerdo que mi mamá me lo contó y fue como, era un miedo real. Sí. Y era un miedo real cuando yo tenía 7, 8 años, en 2007. O sea que antes me imagino que era más Es común. era más común. Si bien eran raras las muertes tan seguidas, las causas no eran extrañas. No es que se había muerto, qué sé yo, porque Sí, había consumido cianuro, ¿entendés? Se Sí. habían muerto de causas totalmente normales y esperables para la época. Sí. Tristes y lamentablemente eran muy dolorosas y no tenían un porqué y la gente Pero no era- entendía por qué. Sí, era muy raro. Ya, Y seguían al tercero siendo- era rarísimo. Eran normales, lamentablemente. ¿Y qué chance tenía de que te pase algo así, bro? Tantas veces seguidas. El tema que pasaba también es que en esa época no existía el síndrome de Munchausen, tal como Sí, lo conocemos bueno, pero nosotros. Entonces la gente no asociaba esos síntomas que hoy son tan evidentes Sí. a eso. A lo largo de todos esos años, Joseph, el padre de los bebés, seguía al lado de su esposa. Es como que los médicos describen como que estaba en una especie de negación, porque entre el dolor de la situación que estaba pasando y de no creer que su esposa era la Problema. responsable de eso. Porque claro, ¿cómo vas a creer que tu esposa está haciendo eso? Sí, obvio. Bueno. Aparte, si la ves tan apenada y tan afligida y tan compungida por la situación, no vas a pensar que fue ella. Vas a pensar que estás teniendo tipo la peor vida, una vida de mierda, pero no vas a pensar que es tu esposa. Pero las cosas cambiaron en 1985, cuando la pareja adoptó un bebé llamado Michael. Ay, no. Y al tiempito después nació una hija propia de ellos que se llama Tammy Lynn. Durante un tiempo parecía estar todo bien. Sí. Que los bebés estaban bien, no pasaba nada. Parecía como que se había terminado su racha de muertes. Pero el 20 de diciembre de 1985, Mary llega a la clínica con Tammy Lynn diciendo que la había encontrado sin vida en su cuna. Tenía 4 meses. Sí. Pero esta vez los médicos la agarraron y dijeron, basta, Sí. ya algo pasa acá. Está bien que estamos en el 1900. Le decía eso. Está bien que Claro. estemos en este año. Está bien que estemos en este año y que no seamos tan avanzados en medicina, pero ya es raro. Sí. Es muy raro lo que te está pasando. Se ponen a investigar. Por fin. Después de 25 bebés asesinados, se les ocurre ponerse a investigar. qué año de mierda que tuvo esta familia, boludo. Se pusieron a investigar, le hicieron una autopsia a Tammy Lynn y se dieron cuenta de que no tenía signos de haber sido una muerte natural. O sea, que había sido una muerte causada. ¿Qué pasa? Yo estoy investigando. Cuando vos, por ejemplo, es horrible lo que voy a decir, cuando vos asfixias a un bebé, por ejemplo, le pones una almohada en la cara, porque ¿te acordás? Nosotros tuvimos un bebé hace poquito. O sea, hace poquito, hace 3 años. Sí. Con los bebés cuando son muy chiquitos, por ejemplo, los bebés no pueden dormir con nada en la cuna porque cualquier cosa, una manta, una sabanita Un peluche. que les caiga en la cara, ellos no se la pueden sacar de la cara. Se pueden asfixiar con eso, con una sabana. O sea, no se la pueden sacar porque no Claro, no tienen el reflejo de sacarse las cosas de la cara. Lo aprenden como a los Sí, aparte como a los 5 o 6 meses. El movimiento de los brazos es involuntario, no saben lo que hacen. Entonces, cuando vos asfixias a un bebé, como podés hacerlo con una almohada y después no hay signos de asfixia en el cuerpo, ¿entendés? Porque no es como cuando vos ahorcas a alguien que ves las marcas en el cuello. Sí, es que le tirás la Le almohada. pones una almohada así. Claro, le pones una almohada en la cara y lo asfixiás. Sí, bueno. Y puede pasar como una muerte de cuna, una muerte blanca. Y tienen como. Se ven iguales en la autopsia, ¿entendés? Sí. Entonces se dieron cuenta de que la muerte había sido causada. No pudieron comprobar al 100% qué fue lo que pasó, pero se cree que la asfixió. Con una almohada, con una sábana, con una leve. O sea, no la asfixió tipo la ahorcó, pero la asfixió. Horrible. ¿Cómo? No, te juro, no me entra en la cabeza como por atención, o sea, hacia vos sacrifiques a tu familia.
A tus hijos, sí. Es un montón. O Y sea, aparte ella se veía tan apenada, tan apenada. o sea, ahora te entiendo un poco más la gente que los enfermaba un poquito, Claro, que también está mal. que también está mal, pero sigue vivo. Claro. El tema es que los detectives la sentaron en una habitación y le dijeron, bueno, Contá. ya sabemos lo que hiciste. Ah. Y ella se quebró. Y dijo que había sido responsable por lo menos de 3 de las muertes de sus hijos. Mm, Dijo que lo había hecho para llamar la atención a su marido Sí. y que, no, que había sido por atención. Por eso la policía no lo lograba entender, Sí. pero que había sido por atención. El 22 de febrero de 1986 fue formalmente detenida, inició el juicio. Solo fue formalmente acusada por la muerte de Tammy Lynn, Mm, porque fue la única que pudieron comprobar, porque fue la única que le hicieron autopsia. Sí. Por primera vez se habló ante un jurado de esto de la Sí. violencia, el abuso infantil y esto relacionado a atención, Mm. lo que ahora se conoce como Munchausen by proxy. Se hablaron de toda la sintomatología sin conocer el nombre del síndrome, Sí. ahora se sabe que estaban hablando de Munchausen by proxy. Fue declarada culpable por asesinato en segundo grado y la condenaron entre 20 años y cadena perpetua. Su condena fue entre 20 años y cadena perpetua. Mm. El tema es que ella siempre sostuvo que la confesión que había hecho con los detectives fue una confesión forzada, que la forzaron a hacer esa No es confesión. que no le puedes creer nada. Y años más tarde intentó suavizar el hecho de que lo había hecho porque no sabía manejar a los niños y que no sabía, no era 100% consciente de lo que estaba haciendo. Nunca admitió plenamente lo que había hecho, nunca, como lo había admitido en los detectives, nunca lo volvió a admitir. Mm. No sé si sabes que si vos contás algo así, o sea, si confesás, si no estás en un jurado, no te lo pueden tomar como una confesión. Vos lo tenés que decir con un jurado. Sí. Vos podés decir con los policías, sí, fui yo, y después Sí. en el jurado decís, no, yo no fui, y no pueden tomar lo anterior como una confesión. Entonces ella en un jurado nunca se hizo cargo de lo que había hecho, Mirá. nunca lo admitió. Pero bueno, nunca logró convencer a la gente de que había sido un malentendido y un error y ay, pobre de mí. Es que es imposible, o sea, son muchos casos. En 2018, tras 31 años de condena, la liberaron. Ah, ¿los liberaron? Sí, no se sabe su paradero, Ah. está viva todavía por lo que sé. Uy, boludo. Sé que se sabe que está en Nueva York porque una de las condiciones que le dieron para liberarla fue esta de que se mantuviera en Nueva York. Y Joseph, contrario a todo pronóstico, la bancó, la fue a ver hasta el último día que estuvo en prisión y aparentemente seguirían juntos. Posta. Mira. Salió de prisión con 75 años. Y nada, como te digo, ves, quedó chiquita al lado de... Porque no le bastó la vida de un hijo, no le bastó la vida de 2 hijos, no le bastó la vida de 3 hijos, no le Es un bastó la vida de montón, 4 boludo. hijos. Tipo, ella era a todo o nada. Y menos mal que la a mí me detuvieron dan- porque seguía. Así. Sí, yo seguía teniendo hijos, los seguía matando. La verdad, una locura. Qué importante darle nombre a la enfermedad. Mm. Porque si no, o sea, hubiesen seguido pensando que podría haber sido casualidad, pero Claro. al tener un nombre y casos ya previos, Yo creo que en algún momento te das cuenta, ¿viste? En algún momento alguien tenía que hilar 2 neuronas y decir, Sí. che, esto a se esta parece mina- mucho a... a esta mina se le murieron 10 hijos al Sí. hilo. Es muy raro. No sé por qué. Porque hasta las primeras 3, yo creo que te lo puedo llegar a entender. Una persona Sí. con muy mala suerte. Pero después Sí. ya, Es un montón. cada bebé que nacía se moría. O sáquenle el útero también. Sí, deja de tener bebés y los deja matar. Pero es una locura. Estos fueron mis 2 casos: el síndrome de Munchausen y el síndrome de Estocolmo. Es muy interesante los casos de hoy. Súper interesante, Sí. sí. Este video se nos ocurrió, creo que se me ocurrió a mí en un rato de locura. Y dije, debe estar buenísimo. Y después dije, ay, no, pero seguro tienen el nombre por los investigadores que lo descubrieron. Como la mayoría de las cosas. Claro, y quedó ahí. Y después dije, ay, lo voy a investigar igual. Y la verdad que, por lo menos estos 2, Mm. súper interesantes. Sí, aparte siento que es algo que no se habla, o sea, del origen. Creo que es una curiosidad que tenemos algunos, decimos, ay, será por... Y queda ahí. Pero bueno, ahora saben por qué es el caso, por qué el síndrome de Munchausen se llama así, porque el síndrome de Estocolmo se llama así. Ahora lo saben. Tecito Time te enseña mientras aprendes. Y bueno, nos vemos en la parte 2 con los síndromes de... No los vamos a spoilear, No. va a ser sorpresa. Vayan al siguiente video. Espérenos en el siguiente video, que él se va a encargar de contarme a mí. Y nada, recuerden que tenemos redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram personales. En nuestras cuentas de Instagram personales somos padres nomás. Tipo, Yo no subo nada. Brian no sube nada, yo sí Pero subo, pueden darle like. pero subo pavadas yo, la verdad que no subo nada interesante. Likes si querés que empiece a subir cosas. Pero cuéntenos qué les pareció, cuéntenos si conocían estas historias.
si les parecieron interesantes. Y si vieron el video hasta acá, dejen un libro de psiquiatría. Sí, un libro. Sí. Dejen en comentarios también si conocen algún otro síndrome que quieren que investiguemos. Claro. Nosotros más o menos, ahora le tengo que pasar los síndromes que estuve leyendo que son interesantes. Ella así hace la tarea por mí. él los investiga. Ah, Más o menos tenemos una idea de los síndromes que él va a hablar, pero si conocen alguno o que les genera duda o algo por el estilo, ah, nos dejan en comentarios y nosotros los investigamos. sí. Digo, encima hay muchos casos, muchos síndromes. Hay un montón. Y no solo así de estos criminales, sino de médicos, de sentido de enfermedades, todo eso. Así que nada, es muy amplio, creo que es un tema muy curioso. Está bueno investigarlo. Sí, allá vamos. Y nada, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente, en la parte 2. Nos vemos. Adiós. Chao, hasta luego. Larguísimo. Sí, no, mal.